La entrevista, en Presencia Universitaria por la tarde. Bueno, vamos a una entrevista bastante interesante que tiene que ver con el tema del clima, lo que estamos viviendo con el cambio climático, el calentamiento global. Y hoy le agradecemos mucho, por supuesto, que nos atienda el doctor Francisco Estrada Porrúa, es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y el Cambio Climático de la UNAM. Y el día de hoy pues, nos acompaña en este espacio para platicar con él precisamente de este tema del cambio climático. Muchas gracias, doctor, por atendernos. Ya, listo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, que nos cuente qué estamos viviendo el día de hoy con este tema del cambio climático, que hoy se ha vuelto, por supuesto, tendencia a hablar del calor que estamos viviendo y que muchos nos preguntamos, bueno, ¿qué relación hay entre estas condiciones climáticas que vivimos en el país y el tema del cambio climático y el calentamiento global, doctor? Mira, la relación con cambio climático global es, digamos, está en todo lo que ahora experimentamos en cuestiones de tiempo y clima, ¿no? Digamos, es algo que está subyacente en todo lo que experimentamos en cuestiones de clima. Me explico. Es como si ustedes van a jugar a un casino, una ruleta, y esa ruleta está truqueada para que aparezcan ciertos números, ¿no? Eso es lo que está haciendo el cambio climático, ¿no? Nos está cambiando, por ejemplo, las probabilidades de que tengamos eventos extremos, tanto en precipitación como temperaturas máximas, y en algunos casos hasta temperaturas mínimas, nos está cambiando esas probabilidades. Entonces, por ejemplo, el que ahora tengamos esta onda de calor tan intensa, no es que sea completamente por cambio climático, pero, digamos, lo ha hecho mucho más probable que ocurra y digamos, los niveles que alcancemos de calentamiento de temperaturas máximas, pues lo está empujando cada vez más, ¿no? Y esto es una cosa progresiva que hemos estado experimentando. Cuando uno se pone a ver, por ejemplo, a nivel global, la temperatura promedio del planeta desde el periodo preindustrial ahora ha aumentado alrededor de 1.2 grados centígrados. Es muchísimo. Estamos a nada de pasar el 1.5 que la ciencia nos ha dicho que no debemos de pasar. Ahora bien, en México, si uno se pone a ver el aumento de la temperatura más o menos en ese mismo periodo, tenemos que la temperatura ha aumentado 1.7 grados centígrados. Es decir, nuestro país tiene un calentamiento más rápido que el promedio del planeta. Entonces nosotros estamos viendo cosas que se presentan más rápido. Un ejemplo muy rápido de un artículo que acabamos de publicar hace unos meses fue precisamente el análisis de qué tan probable es que tengamos estos eventos de temperatura extrema hoy en comparación con mediados del siglo pasado, por ahí de 1960. Y en muchos lugares de México y del planeta, las probabilidades de tener este tipo de eventos se han multiplicado por 5, ¿no? Entonces, no es menor ya los efectos que tenemos de cambio climático, que ya estamos observando ahorita. No nos tenemos que ir a dentro de 20 o 30 años como para darnos cuenta de lo que estamos logrando con esta intervención humana con el sistema clima. En este caso, ahorita que justamente comentabas este incremento en la temperatura en México de 1.7 grados, pues esto también, ¿qué representa además de estas olas de calor? Y si de alguna manera pues todavía se puede revertir pues con base en las acciones que pueda realizar la ciudadanía. Pues mira, uno de los problemas más graves del cambio climático es que nos afecta básicamente en casi todas las actividades que tenemos, nos afecta en los sistemas naturales y en los sistemas humanos, ¿no? Y estos efectos ocurren de una manera simultánea, ¿no? O sea, si uno se pone a pensar, por ejemplo, el COVID, por lo menos el COVID ocurrió, pues digamos, casi separado, aislado de otros problemas, no necesariamente y no totalmente. Pero en cambio climático estamos hablando que, por ejemplo, tenemos problemas con la agricultura, tenemos problemas con salud, tenemos problemas con la productividad laboral, tenemos problemas con la escasez de agua, tenemos problemas con la economía. Todo esto va ocurriendo al mismo tiempo. Y es mucho más difícil manejar un conjunto de riesgos que interactúan entre ellos y se hace como una cascada de riesgos que cada uno por separado. Por decirte, ahora, digamos, para estas fechas, cultivos tan importantes para México como el maíz de temporal, ya tenemos reducciones
de entre 5 y 20% en los rendimientos de este producto en los distintos estados, en algunos de estos estados, de los estados del país, ¿no? Eso ya lo tenemos. Otra cosa, si uno se pone a ver, por ejemplo, los impactos del cambio climático en la economía durante todo este siglo, lo que llevamos y lo que nos queda, eso equivaldría a que hoy perdiéramos entre 50% del PIB actual y 5 veces el PIB actual. Otra vez, para darnos una idea de qué significa esto, imagínense que con todo el COVID, todo el efecto del COVID, perdimos 8.5% del PIB. ¿Qué estamos hablando? De la mitad del PIB o 5 veces el PIB. ¿Qué tanto podemos cambiar? Bueno, todavía se pueden lograr cambios importantes. Todavía, si actuamos como planeta de una manera muy responsable y muy rápida, podremos quedarnos con alguna probabilidad por abajo del límite de los 2 grados centígrados en la temperatura global para finales de este siglo. Pero ya es muy difícil, ¿no? Es tremendamente difícil porque ahí estas acciones las debimos de haber empezado hace 20 o 30 años, cuando empezaron las negociaciones internacionales, que empezamos a decir hay que bajarle a las emisiones. Hubiera estado muy bien que realmente lo hiciéramos. Ahorita nuestras opciones se van haciendo cada vez más pequeñas. Y esa es una advertencia de lo que viene en el futuro. Si no actuamos en los próximos 5 o 10 años, las opciones se nos van a seguir reduciendo. Y ya no vamos a hablar de quedarnos por abajo de 2 grados, vamos a empezar a hablar de quedarnos por abajo de 3 grados y vamos a ir aceptando de alguna manera mayores y mayores impactos, mayores y mayores pérdidas en nuestras vidas, en la capacidad, por ejemplo, productiva agrícola del país, en la capacidad de desarrollarnos, en la capacidad de lograr, por ejemplo, reducir la pobreza, reducir el hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Todavía estamos a tiempo, pero hay que hacerlo ya. Y tiene que ser una acción, digamos, a nivel nacional, regional y de coordinación global, ¿no? Para realmente afectar el cambio climático global. En este sentido, doctor, las medidas que se están tomando actualmente por el país, hablando muy particularmente del país de México, ¿son las adecuadas, son las más acertadas? No, desafortunadamente no lo son. Y normalmente cuando pensamos en ello, pensamos en la parte de mitigación. Si uno me concentro ahorita en mitigación y ahorita platicamos de la otra parte. Si uno se va a a los sitios internacionales que evalúan qué tanto los países están haciendo, qué tan lejos están quedando de lo que se espera que hagan, México es lo que ya prometió y lo que está haciendo es clasificado como críticamente insuficiente. Pero eso es en mitigación. Tenemos un problema mucho mayor. O sea, los estudios que hemos hecho nosotros y que se han hecho alrededor del planeta sobre México nos indican que México es particularmente vulnerable a cambio climático. Entonces, hay muchas cosas que aunque lográramos los acuerdos internacionales más ambiciosos en mitigación, vamos a tener muchos impactos de cualquier manera. Entonces, una prioridad para el país es, uno, entender qué es lo que nos está pasando. Financiar para esto la ciencia, la educación, que todos sepamos lo que nos está pasando, que podamos ver un poco hacia adelante qué es lo que nos espera, ¿no? Y entonces podamos actuar en consecuencia y meterle mucho dinero, muchas ganas y muchos recursos a ver cómo nos adaptamos a este nuevo clima que ya estamos experimentando. No, en estos días creo que no hace falta poner ejemplo a qué me refiero con nuevos climas o con cosas que no son muy comunes, que se están volviendo y se van a volver cada vez más nuestro normal. Eso es lo que está pasando con cambio climático. Entonces estamos muy lejos de lo que necesitamos estar haciendo. Bien, en este caso, mucho de lo que se ha hablado en cuanto a este incremento en la temperatura, pues que se señala también como uno de los principales factores, pues todo lo que tiene que ver con la industria. En este caso también, ¿qué políticas públicas se tendrían que emitir esto en cuanto pues a los desechos y al manejo de diferentes tipos de residuos? Sí, claro, tenemos que tener, digamos, distintas políticas públicas encaminadas a distintos sectores del país, ¿no? De la parte productiva del país. Ahora bien, una de las cosas muy importantes es que tenemos que ser consistentes en lo que hagamos, ¿no? Porque si por algunas medidas bajamos, por ejemplo, las emisiones que se producen por residuos sólidos,
pero no cambiamos nuestra matriz energética y seguimos construyendo refinerías y poniendo, digamos, el peso del desarrollo del país en combustibles fósiles y este tipo de cosas, no va a funcionar, ¿no? Tienen que ser políticas que sean consistentes, ¿no? Tenemos que ser consistentes, por ejemplo, en detener la deforestación, tenemos que ser consistentes en ir cambiándonos de energías sucias para producir energía a energías limpias, ¿no? Recursos limpios. Tenemos que ser consistentes en, por ejemplo, el consumo de cada uno de nosotros, hacerlo de manera racional y hacerlo de una manera donde premiemos, por ejemplo, a las empresas que realmente cumplan con objetivos digamos, de producción limpia y castiguemos a las que no, ¿no? Y lo mismo a nivel, por ejemplo, de gobierno. Tenemos que ir castigando a los gobiernos que no están cumpliendo con las medidas que nos eviten estos futuros tan desastrosos que podemos ver con los estudios que hemos hecho, ¿no? Pues ir diciendo, ¿sabes qué? Ese futuro a mí y a mis hijos y a mis nietos no nos conviene, necesitamos cambiar, ¿no? Entonces necesitamos ser muy consistentes, digamos, desde las políticas públicas hasta cómo actuamos cada uno de nosotros como ciudadanos. Ahora, doctor, ¿cuál es el panorama que nos espera de acuerdo con los pronósticos que se pudieran tener, las previsiones para los próximos años? Porque al parecer ya estamos en un momento en el que ya entramos en un cambio que nos comienza a afectar de manera importante con el calor, con las lluvias extremas, con el clima frío ya en otras épocas. Y, doctor, ¿en qué punto estamos y hacia dónde se ve que vamos yendo? En efecto, exactamente lo que comentas es lo que nos está pasando. Y te lo pongo en un ejemplo muy claro. Si uno se pone a ver, por ejemplo, cómo ha cambiado la lluvia en México, ¿no? Uno lo puede ver de manera espacial, ¿no? Cómo ha cambiado, cómo se distribuye la lluvia a lo largo del territorio y también cómo se distribuye la lluvia a lo largo del año, ¿no? En el tiempo. Lo que hemos visto es, a grandes rasgos, el norte del país llueve menos, el centro y el sur ha llovido un poco más, ¿no? Esto es a grandes rasgos. Eso nos pone ya en una situación complicada, por ejemplo, en los estados del norte, donde tenemos cada año más problemas con la escasez de agua, ¿no? Y ahora bien, desde el otro punto de vista, ¿cómo ha cambiado la lluvia, por ejemplo, en el tiempo? Bueno, resulta que ahora lo que estamos viendo es que se han alargado los días consecutivos secos, es decir, donde no hay lluvia, tenemos periodos más largos sin lluvia, de sequía, digamos, y tenemos menos eventos extremos de precipitación, pero esos eventos extremos de precipitación que tenemos son mucho más intensos de lo que eran hace tiempo. ¿Qué es lo que nos dicen los modelos? Pues para allá vamos, ¿no? En el futuro eso es lo que podemos esperar, y podemos esperar, por ejemplo, cambios en la temperatura promedio para México, dependiendo de qué tipo de desarrollo elija el planeta, pues de hasta más de 6 grados centígrados, aumento de más de 6 grados centígrados. Ahorita estamos en 1.7 grados. Échenle ustedes unos 6, 7 grados más en el peor de los escenarios, ¿no? Entonces, eso nos plantea situaciones muy complicadas, por ejemplo, de reducción en los rendimientos de maíz de temporal de hasta 80% en algunos estados para finales de este siglo. Con todo lo que eso representa, digamos, en la parte socioeconómica, ¿no? Donde, por ejemplo, de la agricultura viven de subsistencia y en general viven alrededor de 27 millones de personas. Entonces, nos implica unos retos muy grandes que si no empezamos, por ejemplo, a lo que les decía, a reducir nuestros riesgos, a adaptarnos, a entender mejor lo que nos va a pasar, muy difícilmente los vamos a poder manejar. Incluso también, bueno, en esto que ahorita comentas de estas afectaciones, ¿cómo se vería también pues el abastecimiento de algunos alimentos? Ya ahorita comentabas que, pues por ejemplo, en el caso del maíz, pues ha habido un poco de retrasos en su producción, pues también por estas sequías. ¿Cómo se vería también? ¿Qué se podría esperar? Pues mira, en cuestión de producción, nosotros analizamos 6 cultivos muy importantes para México, los que tienen mayor consumo aparente para nuestro país: trigo, sorgo, soya, arroz, maíz y, bueno, y además añadimos caña de azúcar por su valor, digamos, comercial e industrial. Y en cada uno de ellos, con la excepción posiblemente de la caña de azúcar, nos va muy mal. Tenemos reducciones de hasta 40%, 50% o más
en promedio para el país en la producción de estos granos, ¿no? Entonces eso nos pone en unas situaciones muy complicadas. En otros estudios que hemos hecho, por ejemplo, hace ya unos años, sobre, por ejemplo, producción de café en Veracruz, que es muy importante, digamos, en términos económicos, lo que encontramos a principios del año, de la década de los 2000, es que para el 2020 la producción iba a bajar alrededor de un 34%. Eso es lo que nos decían nuestros modelos. Ya llegamos al 2020, ¿no? La producción en Veracruz de café ha bajado un 37%. No quiere decir que nuestro modelo sea mágico y veamos el futuro, pero sí nos da una idea de lo que está pasando, ¿no? Entonces, nos vamos encontrando con estas cosas que, según va pasando el tiempo, pues nos empiezan a sonar que ya los veníamos diciendo desde hace años y se están haciendo realidad. Y, por ejemplo, otra cosa que no hemos platicado, pero que es muy importante, las ciudades y cambio climático. En las ciudades tenemos, además del cambio climático global, tenemos cambio climático local causado por el fenómeno de la urbanización. Esto hace que haya calentamiento adicional. Por ejemplo, la Ciudad de México se ha calentado en los últimos 100 años 4 grados centígrados. Uno de ellos es por calentamiento global y los otros 3 son por calentamiento local. Entonces, con cambio climático digamos, en este siglo, que pueden ser 3 o 4 grados adicionales, imagínense cómo funcionaría una ciudad con 7 o 8 grados más con respecto al periodo preindustrial. Sería muy difícil imaginarse, por ejemplo, un sistema metro funcionando de manera adecuada. Y lo que nos dicen nuestros estudios es que en esta década o a principios de la que viene, ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey estarán perdiendo al menos $1,000 millones al año por cambio climático. Eso es ya, o sea, esto ya está ocurriendo, ¿no? Perfecto, doctor. Pues bueno, se nos termina el tiempo. Tenemos un par de minutitos, doctor. ¿Alguna conclusión que nos pudiera dar sobre este tema? Me parece que lo más importante es saber, pues, qué podemos hacer, doctor, como ciudadanos. Mira, bueno, quisiera terminar con una parte que es un poco más optimista, ¿no? Cuando uno ve las encuestas internacionales sobre qué opina la gente sobre cambio climático, qué tan enterada está la gente sobre cambio climático, México tiende a salir como los países que están mejor informados y que ponen mayor presión o que están dispuestos a poner más presión a que los cambios se lleven a cabo, ¿no? A poner presión, por ejemplo, en el gobierno, poner presión en la industria para evitar mayores problemas con cambio climático. Ahora, el problema es que yo creo que como sociedad no hemos encontrado, digamos, los mecanismos o el encauce correcto para que esto realmente se convierta en una voz, ¿no? Que logre hacer los cambios que necesitamos. Pero, digamos, yo creo que vamos por la ruta correcta. Necesitamos muchísima más investigación, necesitamos muchísima más gente participando en el estudio del cambio climático. Somos muy pocos. De hecho, bueno, esta es una invitación a su audiencia, que siendo una televisión de la Universidad de Querétaro, pues ojalá se acerquen al programa de investigación en cambio climático, donde estamos trabajando estos problemas. Pues muchísimas gracias, doctor. Agradecemos mucho al doctor Francisco Estrada Porrúa, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias, que tenga buen día. Gracias. Igualmente.